Bueno, vamos a dar entonces una introducción al acompañamiento desde la perspectiva de la atención plena. Pero bueno, aclaremos que independientemente del enfoque terapéutico en el que estemos trabajando, hay unos puntos que son como comunes, ¿no? A todo proceso terapéutico. Por ejemplo, establecer una relación de confianza, o sea, eso es esencial. Eh, Incluso aquí recordarán a quienes les gusta el enfoque humanista el tema de la empatía, ¿no? Es, Incluso hay mucha investigación que ha demostrado que la mera confianza, la relación que se establece o la alianza terapéutica, como suele llamársele, o el lazo empático que se crea entre terapeuta y paciente o entre consultor y consultante, resulta clave para poder avanzar, ¿no? Crear este lazo de confianza. Otro punto es que pues, esperaría a la persona que se le ofrezca una explicación racional de lo que le pasa, ¿no? No una idea esotérica o mística, filosófica, no digo que no tengan su valor, pero esperaría la persona que se le explique por qué le pasa lo que le está pasando. Otro aspecto importante es que proporcionemos también información sobre las causas de los problemas, ¿verdad? En el presente y asociados con el pasado, por supuesto, ¿no? También la persona que acude a consulta tiene la expectativa o la esperanza de que se le va a ayudar, ¿no? Que va a entrar en un proceso de ayuda y que puede resolver problemas con este proceso. Se crea la expectativa de éxito y dominio del problema por el consultante. O sea, es importante que se vaya creando una expectativa de que la persona puede realmente resolver lo que le sucede. Y por último, pero no porque sea el último punto, es menos importante, sino que es crucial que en todo proceso de terapia o acompañamiento es fundamental la expresión de los sentimientos, ¿no? De las emociones y sentimientos. Esa parte es clave. ¿Ok? Bueno, la idea del acompañamiento, que es una vertiente de la terapia, podríamos decir, y por eso incluso aunque usamos la palabra psicoterapia, pues ya como por cuestión cultural e histórica, ¿no? Aunque en realidad la palabra terapia es un concepto médico. Me gustaría insistir que no, para empezar no somos médicos, ni necesariamente estamos curando enfermos. Pues por eso quizás la palabra más adecuada sea acompañamiento. Podemos seguir usando el término terapia mientras estemos claramente tengamos muy presente que no estamos haciendo curación en un sentido estricto, ¿no? Sino acompañando en un proceso de crecimiento a las personas. Y esta idea se fundamenta en la cuestión de que esperamos que las personas puedan resolver sus propios problemas si se les da oportunidad. Y precisamente al utilizar las técnicas, lo que buscamos es que las personas clarifiquen sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? Eso es clave, que las personas puedan tener claridad sobre lo que piensan y sobre lo que sienten. Y a partir de ahí explorar las opciones y soluciones. Y decimos que en un proceso terapéutico, decimos que en todo proceso terapéutico, permítame un momentito que me atoré. Okay. Es fundamental lo que llamamos la elaboración de sentimientos y emociones. Cuando decimos elaboración es trabajar con ellos, ¿no? Los identificas, los trabajas para hacerlos consciente y sobre todo soltar el sentimiento y la emoción que te está perturbando. Aunque como terapeutas, como consultores, sabemos que los sentimientos y las emociones son el principal origen de nuestros problemas, en la sociedad como que se enseña mucho a intelectualizarlos, ¿no? A racionalizarlos. Eso, por ejemplo, el enfoque gestáltico es muy prudente en muchas de sus propuestas cuando habla mucho del aquí y ahora, del presente, y como decía Fritz Perls, ¿no? El fundador de la Gestalt,
hay que preguntar más sobre el cómo que por el por qué, porque con el por qué sueles racionalizar y con el cómo describes lo que está sucediendo. Es clave en el proceso focalizar, ¿no? Precisamente tratar de enfocarnos específicamente a esas emociones que perturban a una persona en particular, ¿no? De tal manera que estas sean utilizadas de manera constructiva para aprender, reconocer y poder explorar las emociones también de los demás. Bueno, eso es como que ideas generales que no aportan nada nuevo, es algo que es fundamental. Pero aquí es donde viene ya la diferencia. Si ustedes leyeron al menos el capítulo 3 que les sugerí del libro de Siegel, de Fulton y de Germer, la Mindfulness Psicoterapia, precisamente habla de lo que podríamos decir permea o lo que le da el matiz específico a la psicoterapia desde la visión de la atención plena, creando lo que podríamos llamar una práctica relacional, es decir, fundamentada en la interacción de las personas, pero con algunos aspectos muy puntuales que debemos cuidar al estar acercándonos a las personas desde esta perspectiva. El primer punto es el diálogo insight, que es práctica desarrollada para los practicantes de meditación mindfulness en general y que se adapta a los clínicos en formación. Ese es como uno de los planteamientos que hacen estos autores. Este diálogo insight, pues es el diálogo que ayuda a reconocer, a darse cuenta, ¿verdad? Se vuelve clave en la adaptación de la atención plena en el trabajo clínico, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las pautas que se sugieren desde esta perspectiva que debemos utilizar para facilitar este diálogo insight. Lo primero es hacer una pausa, ¿no? Que se refiere tanto, dice, a una pausa temporal respecto a los pensamientos y respuestas automáticos habituales, como volver a una actitud o recordatorio de mindfulness, es decir, conciencia de la experiencia presente con aceptación y compasión. Expliquemos a qué se refiere, ¿no? O sea, en nuestro trabajo tenemos que invitar a que nuestros consultantes puedan descubrir, en primer lugar, ¿verdad?, que los pensamientos son automatismos, que pues se producen precisamente en nuestra mente, pero que no necesariamente tenemos que darle seguimiento, sino que son eventos que están apareciendo en la conciencia, pero que la conciencia está más allá del pensamiento e identificarlo se vuelve crucial. Entonces aquí invitamos en la propia sesión a que las personas, por ejemplo, cierren los ojos e inicien este pequeño ejercicio de observar sus pensamientos y darse cuenta que están ocurriendo y que es algo muy importante para lograr aceptarlos, no rechazarlos, desde una perspectiva compasiva, ¿no? Pues a esto se refiere como, a ver, detente un momento, observa tus pensamientos, ¿ok? Date cuenta que ahí están y que son automáticos y ocurren todo el tiempo. Y esa es la naturaleza de la mente. Otro punto es la relajación, que nos invita a calmar nuestros cuerpos y mentes y aceptar y recibir cualquier sensación, pensamiento y sentimientos presentes. Esto es desde la perspectiva también del terapeuta, ¿no? Es una pauta que invita pues a la tranquilidad, pero como el momento de contacto interpersonal a menudo no es sereno, la relajación tiene como finalidad cultivar una actitud de aceptación de pensamientos y emociones diferentes. Entonces, invitamos con el diálogo a que especialmente nosotros mostremos una actitud relajada. Eso es clave, ¿no? Prepararnos a nuestra sesión y que pueda la persona observar que estamos en una actitud plenamente atenta a lo que la persona nos está transmitiendo, pero al mismo tiempo nos podemos expresar como en una actitud tranquila y serena, que obviamente también en una actitud de reflejo invita a que la persona también se serene. Entonces es otro punto clave en la práctica de atención plena en la terapia. La actitud o la pauta relajada, ¿no?
También en esta visión relacional, abrir es otro aspecto, otra cualidad importante. Si abrir es extender espaciosamente la meditación al momento relacional y a la mutualidad. Es decir, es un proceso mutuo. El recordatorio de volver a la apertura y a una conciencia más amplia puede ser una manera directa de lidiar con la detención o el bloqueo de la conciencia relacional. Abrir sirve de recordatorio de que encerramos en la conciencia interna y perder el hilo de la conciencia relacional es antitético al compromiso de estar presentes para con los demás y a la intención de estar con. Entonces, esta pauta, si se fijan, es muy propia de terapeuta, ¿no? Tenemos que estar muy abiertos, muy atentos para no perder este contacto con la persona, ¿verdad? Y que podamos estar con el otro. Esta es una postura también muy existencial, ¿no? Desde la terapia existencial, donde se habla de estar con el otro. Y no podemos estar con el otro, sino incluso Rollo May, por ejemplo, hablaba de hacer una especie de epogeo, un entre paréntesis de nuestro mundo para podernos concentrar plenamente con la persona que está ahí. Entonces, esta apertura resulta clave. Regresemos, ¿no? Entonces, pausa, ¿no? Vámonos con calma, como muy, muy tranquilos, para poder ayudar a hacer entender a la persona que tiene pensamientos, no que es pensamientos. Una actitud relajada que tengo que comunicar y reflejar a la persona con la que trabajo. Una apertura fundamental que permita que me esté dando cuenta de lo que estoy sintiendo y pensando para no perderme, no distraerme y mantener esta actitud de estar con la persona. Otro punto fundamental es la emergencia de la confianza. Una pauta o cualidad de la atención plena en la clínica que invita al terapeuta y mediante su relación al paciente a desbaratar historias y agendas pasadas, así como a suavizar actitudes de certeza autoritaria y a permitir el conocimiento que emerja en el momento presente. Entonces, esta conexión que logramos con la persona permite crear un lazo donde las personas expresan cosas como nunca lo había visto de esta manera, no me había sentido así desde hace mucho, o es la primera vez que me siento así, o escuchado, escuchada, ¿verdad? Pues no había visto las cosas desde esta perspectiva, etcétera, ¿no? Hoy tuve la segunda sesión con una persona, así jovencita como yo, un poquito más joven, sesentona, ¿no? Y creo que tuvimos oportunidad de vivir mucho estas pautas que estamos hablando, ¿no? Este consultante que vive una situación de extremo estrés, de muy, muy estresado y de ansiedad, vive una situación matrimonial muy, muy difícil con una mujer, por lo que me relata al menos una persona con una personalidad realmente paranoide, borderline, como diríamos. Eso que no me gustan mucho los diagnósticos, pero para que me entiendan rápido, ¿no? Entonces, él comunica precisamente que ya había estado en otros procesos, pero que se sentía muy cómodo. Dice, Alberto, yo confío, así me lo dicen con esas palabras, yo confío plenamente en lo que me dices. Creo que llegué en el momento adecuado a estar aquí y a sentir que puedo resolver lo que me está sucediendo. Palabras más, palabras menos, pero es una manera de que el consultante está transmitiendo que se siente bien en este momento y que puede de alguna manera no sentirse como acartonado o lleno de barreras o bloqueos que le impidan manifestarse o expresarse tal como es él, ¿no? Y bueno, evidentemente, aunque es algo común a todos los enfoques terapéuticos, pero en mindfulness se vuelve clave, ¿no? Escuchar profundamente.
Es una práctica de meditación completa en sí, es una invitación a ser plenamente conscientes de los obstáculos que hay para una plena receptividad y para descansar en una sintonía y resonancia profundas, incorporadas y no autorreferenciales, ¿no? Entonces, esta es otra pauta que se vuelve clave. O sea, por eso la práctica de la meditación se vuelve fundamental para poderla experimentar también a la hora de escuchar. Habíamos dicho que la atención plena, si bien se empieza a experimentar vívidamente cuando nos sentamos, propiamente hacemos la práctica sedente, en realidad la atención plena es algo que tenemos que estarnos llevando a toda nuestra cotidianidad, la mayor parte del tiempo posible. Pero específicamente en el acto, en la acción de estar escuchando a un consultante, la atención plena se vuelve clave, ¿no? Estar ahí con el otro, ¿no? Y la última pauta es para el diálogo inside, se invita a que o sea, al que lo practica a aportar a la relación terapéutica autenticidad de presencia y de habla. Decir la verdad y escuchar profundamente. Están íntimamente unidos en la práctica relacional, ¿no? La autenticidad, que nos recuerda también a uno de los principios humanísticos esenciales. ¿Nos acuerdan? Carl Rogers hablaba de la empatía, la autenticidad y la congruencia, ¿no? Entonces reflejan mucho. Hay una fuerte conexión entre la atención plena aplicada a la terapia y la postura de la terapia centrada en el cliente, ¿no? Aunque aquí precisa, siento yo como con más detalles, la actitud que tenemos que tener de atención plena para poder conectar a fondo con nuestros consultantes. Entonces las repasamos rápido, ¿no? El diálogo insight implica entonces hacer una pausa, es decir, empezar a trabajar en el diálogo, en la interacción de una manera lenta, ¿verdad? E identificando el automatismo del pensar, ¿no? Los seres humanos vivimos en una especie de piloto automático que se trata de romper y de cuestionar en el diálogo en las primeras prácticas meditativas. La relajación, que tenemos que ser capaces de mostrar ante nuestros consultantes para que sea reflejado y experimentado. El estar abiertos plenamente, ¿verdad? Como parte de un proceso meditativo que llevamos a la sesión clínica, ¿no? La emergencia de la confianza, ¿verdad? Que permita que las personas no se sientan, digamos, con patrones o hábitos pasados a entrar al diálogo, sino precisamente se desbaraten esas historias, esos patrones, esas agendas y la persona pueda abrir plenamente su corazón y sentirse en confianza. Escuchar profundamente para poder estar en sintonía y en resonancia con la persona y ser auténtico, decía aquí este último punto. Muy bien. Entonces, como detalles, nada más recordándolos, no debemos perder de vista que la escucha implica un adecuado contacto visual. Quienes ya tienen experiencia no necesitan mucho este recordatorio, pero bueno, más vale para quienes van empezando a insistirlo, ¿no? El contacto visual se vuelve clave, que muestre, estoy aquí contigo, estoy a tu lado. La postura del cuerpo relajada, que no solamente es la actitud, sino también el lenguaje corporal debe mostrar que estoy atento y al mismo tiempo cómodo en la situación. La expresión facial de empatía y comprensión. Fíjense que yo desde hace muchos años, cuando me tocó ser formador de jóvenes terapeutas por en La Salle, les pedía que se filmaran, ¿no? ¿Verdad? Ahí se acuerdan, Ana Rosa. Y creo que es importante que se observe la gente, incluso cuando he estado en otros talleres, en otras universidades, les insisto en que se graben y puedan observar y decir, a ver, esa persona que está ahí acompañando, ¿te gustaría que te acompañara a ti?
y eres tú, ¿no? Ahora con la pandemia, yo nunca había dado consulta en Zoom, y no solo doy cursos en Zoom como lo estamos dando ahorita, sino ya es muy común que dé consultas en Zoom. La ventaja es que, pues como cuando estás dando consulta en Zoom, en la entrevista virtual, pues estás viendo la imagen. Bueno, tienes la opción de verla o no verla, pero yo siempre pongo la opción donde estoy viendo tanto al consultante y me estoy viendo a mí mismo. Y me gusta, porque puedo observar mis expresiones y todo eso, ¿no? Entonces, es interesante que puedas observar cuál es, qué rostro estás mostrando a la persona, ¿no? Y sí me doy cuenta y a veces hago gestos y todo y digo, ay, sonrío, y se me olvida sonreír a veces o si lo amerita la situación y todo eso. Pero es muy interesante cómo te puede retroalimentar estarte observando, ¿no? Tanto en vivo, como una consulta en Zoom, o cuando estás en prácticas, pero siempre es recomendado, sobre todo quien está en formación, que pueda observarse, ¿no? Cómo es su expresión facial, porque se vuelve clave para lograr esta conexión con las personas. Bueno, ya sabemos, tenemos que cuidar al máximo la expresión verbal, cosas muy básicas, como no interrumpir, ¿verdad? No cambiar de tema, ¿sí? Demostrarle a la persona que estamos para él y tratar de no hablar de nosotros todo el tiempo, como suele pasar a veces, ¿no? Saber estar en silencio, no se refiere a que estés callado cuando la otra persona está hablando, eso es obvio. A Rogers le llamaría esto el silencio acogedor, ¿no? Cuando haces una pregunta o la persona está de repente elaborando un sentimiento y ves que a lo mejor hasta sus ojos se llenan de lágrimas, tú calladito, ¿no? Estás observando. O muchas veces puedes pedirle que cierre los ojos y haga una pregunta y saber callar hasta que la persona encuentre la respuesta, etcétera. Entonces, saber estar en silencio es importante, como que hay gente que le da algo de ansiedad, que si no hay diálogo todo el tiempo, no estás trabajando o no estás en proceso. Pero el silencio acogedor se vuelve clave también. Y bueno, es común porque además muchas veces practicamos algunos minutos de meditación aquí en la sesión. Por supuesto, no vamos a meditar media hora, 40 minutos, porque perderíamos, eh, digamos, un tiempo también importante de diálogo. Pero sí es común que tengamos minutos de silencio o de meditación y nos acompañamos. Bueno, pues por encima de todo dice esta frase final, sé tú mismo, ¿no? Cuando escuches. Eso es esa autenticidad. Y ten cuidado de no ponerte a trabajar o a escuchar si estás cansado, si realmente no te interesa esta actividad o en especial la persona con la que estás trabajando, ¿verdad? Evitar totalmente juzgar lo que está ocurriendo. Y a veces quien necesita ser escuchado es uno, entonces tenemos que ser muy atentos para que no se pierda esta alianza, esta unión con la persona, ¿no? Por eso decimos que la escucha más afectiva en realidad se hace desde el corazón. Sí, nuestra mente está acá, pero nuestro corazón tiene que estar realmente ahí. Y fíjense cómo me pasó hoy en la sesión, como les comentaba con esta persona, pero es muy reconfortante sentir cuando las personas perciben que realmente de corazón estás ahí escuchando y que realmente tienes interés en ayudar a que la persona salga adelante, ¿no? Que no es, obviamente que haya un pago y todo eso, pero que no es por el negocio, sino es la persona, ¿no? Por eso cuando se me hace difícil a veces cuando la gente ve como un medio fundamental de vivir la consulta, es fácil pervertir esto, ¿no? O sea, sí es una fuente de ingreso importante, pero no debemos confundirlo con la esencia de la conexión con las personas.